Hola, un saludo para todos. El día de hoy les habla Alison y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, en donde hablaremos en detalle acerca de las principales estructuras del Sistema Nervioso Central. Así que vamos a entrar en contexto. Ahora bien, partimos en este primer segmento de acuerdo a Wassman 2011 en su libro de Neuroanatomía Clínica. Expresa que más que cualquier otro órgano, es el sistema nervioso lo que hace que los seres humanos seamos especiales. El sistema nervioso central humano, más pequeño y con menor peso que la mayoría de las computadoras de escritorio, es el instrumento de computación más complejo y elegante que existe. Recibe e interpreta una inmensa diversidad de informaciones sensoriales. Controla una variedad de comportamientos motores, simples y complejos, y utiliza lógica deductiva e inductiva. Por otro lado, nos encontramos con el argumento de Lajos y Diegues en el 2015 en su libro de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso Central, en donde nos exponen con claridad las funciones del sistema nervioso, haciendo énfasis en primera instancia que cumple la función de detectar lo que sucede en el interior del cuerpo y en el mundo que nos rodea. A esto le llamamos sistemas sensoriales. Por otro lado, nos encontramos con procesar esta información e integrarla con la actividad interna del cerebro y, si es posible, relacionarla con la experiencia. Más adelante afirman que cumple la función de almacenar esa información, lo que conocemos como memoria, y o producir una respuesta para acomodarse a la nueva situación o quizá alterarla. Esto ya hace énfasis al sistema motor y o secretor del comportamiento. Por último, refieren que el sistema nervioso alcanza su máximo desarrollo y su máxima complejidad en el cerebro humano, el cual nos permite realizar las funciones más complejas, como conocer y aprender, elaborar pensamientos, comunicarnos con los demás. La especie humana es la única dotada de la capacidad para hablar y escribir. Además, está dividido en el encéfalo y la médula espinal. Ahora bien, nos encontramos con los meninges. Las meninges son 3 membranas que protegen al sistema nervioso central, envolviéndolo al encéfalo y la médula espinal, separándolas así de las paredes de los huesos que les rodean. Serían el cráneo y la columna vertebral. De acuerdo con su localización, estas se denominan meninges craneales, aquellas que envuelven al encéfalo, y meninges espinales, aquellas que envuelven la médula espinal. Sin embargo, las meninges craneales y espinales son contiguas, una con la otra, y consisten en 3 capas meningeas. Estas son las más superficial a la más profunda. En primer lugar está la dura madre, también conocida como pagimeninge. En segundo lugar está la aracnoides y por último encontramos a la pia madre. Estas capas limitan 3 espacios clínicamente importantes, que son el espacio epidural, subdural y subaracnoide. La función de las meninges es proteger al encéfalo y a la médula espinal de traumas mecánicos, dar soporte a los vasos sanguíneos y formar una cavidad continua a través de la cual circula el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cumple una función amortiguadora y protectora del encéfalo ante golpes e infecciones. Además, transporta nutrientes al cerebro, limpia desechos y mantiene una presión constante en el cráneo y en la médula espinal. Ahora bien, ¿te has preguntado qué es el encéfalo? El encéfalo contiene millones de neuronas que interpretan, responden y transmiten una gran cantidad de información. Se encuentra en la cavidad craneana y está conformado por el cerebro, el bulbo raquídeo, el cerebelo, el tálamo y el hipotálamo. Vamos a partir por el cerebro. Comprendemos que el cerebro es el centro de la memoria, el lenguaje, el aprendizaje y controla las acciones voluntarias. Está formado por 2 áreas que se conocen como hemisferios cerebrales. Cada uno controla el lado opuesto del cuerpo. El cerebro es la porción más grande y superior del encéfalo. Está organizado en 2 hemisferios que están conectados por un gran
haz de sustancia blanca denominada cuerpo calloso. Cada hemisferio se subdivide en lóbulos y en su cara externa exhibe muchas crestas elevadas de tejidos denominados giros, que están separadas por depresiones llamadas surcos. Los giros y surcos aumentan el área superficial del cerebro, proporcionándole su característica apariencia arrugada. El cerebro se encuentra inferior al lóbulo occipital del cerebro. También tiene dos hemisferios conectados entre sí por el vértice. El tronco del encéfalo es la porción más caudal del encéfalo. Está formada por el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo, los cuales presentan su propia organización estructural y funcional. Continuando en este viaje, ahora vamos a profundizar en la corteza cerebral. La corteza cerebral, conocida también como corte cerebral o corteza del encéfalo, es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Tiene un grosor aproximado de 2,4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales o somas. Esta capa se pliega de forma compleja, con elevaciones conocidas como giros o circunvoluciones y depresiones llamados surcos o cisuras. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. También cumple un papel fundamental e importante en las funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. Para sumergirnos más en la temática, vamos a hacer énfasis en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, también denominado médula oblongada, es la parte terminal del tronco encefálico, conocido como tallo cerebral. Está localizado en la fosa craneal posterior, debajo del tentorio del cerebelo. Esta está continuada en su porción rostral con el puente, que es una protuberancia, por arriba donde forma la unión bulbopontina o pontomedular, y en su porción caudal con la médula espinal por debajo, inmediatamente superior al origen del primer par de nervios espinales cervicales. El bulbo raquídeo tiene características infusiones importantes, entre las que constan: en primer lugar, es una vía de paso para numerosos tractos nerviosos ascendentes y descendentes que transportan la información entre el cerebro y la médula espinal. En segundo lugar, hace énfasis a que se ubican los centros de funciones vitales del cuerpo, como aquellos que mantienen la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y respiración. Por otro lado, expone que contiene los núcleos de los 4 pares craneales más inferiores: el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Por último, además se encarga del control de la respiración y la circulación, a su vez de algunos reflejos como la tos y el vómito. El cerebelo coordina los movimientos y el equilibrio. Además, integra información proveniente de los sentidos. Por ello puedes caminar, correr, bailar y mantener tu postura. Y también controlar movimientos finos como dibujar. El diencéfalo. El diencéfalo es una estructura pareada con mitades simétricas ubicada en la porción caudal del prosencéfalo entre el telencéfalo y el tronco encefálico, en el sistema nervioso central. Este se encuentra en la región central del encéfalo, conformando su núcleo central. Juega un rol de la suma importancia en cuanto al procesamiento de la información sensitiva, que proviene de todas las vías sensitivas ascendentes, las cuales viajan a la corteza cerebral, a excepción de las vías olfativas. También juega un papel clave en el control autónomo.
Mi nombre es Mariluna Farfán Camelo y en esta segunda parte seguiremos conociendo más sobre las principales estructuras del sistema nervioso central. Inicialmente, el epitálamo es una estructura de color gris rosado de reducido tamaño, concretamente de unos 7 milímetros de longitud. Dicha estructura forma parte del encéfalo u órgano que controla las funciones del ser humano y se encuentra situado por encima de la superficie dorsal del tálamo, por debajo del cuerpo calloso y comparte zona con el tercer ventrículo. Esta pequeña estructura está relacionada con el sistema límbico, considerado el cerebro emocional, ya que regula las emociones y los instintos humanos. A pesar de su pequeño tamaño, el epitálamo permite la realización de tareas indispensables para el ser humano. Partes del epitálamo. El epitálamo está compuesto por dos estructuras, principalmente de gran relevancia para el ser humano y su funcionamiento. A continuación se detallarán ambas estructuras. Primero, epífisis o glándula pineal. Esta glándula se sitúa en la parte posterior del tercer ventrículo. La glándula pineal se caracteriza por contener células gliales, células del sistema nervioso que no poseen axones. Ahora bien, a pesar de ser las glándulas más pequeñas del organismo humano, llevan a cabo numerosos procesos. Primero, secretan la melatonina a partir de la serotonina. Segundo, regulan los ritmos de sueño y vigilancia. Tercero, participa en la síntesis de endorfinas y hormonas sexuales. Cuarto, favorece el crecimiento y la maduración sexual. Y quinto, regula el sistema endocrino. Núcleos avenulares. ¿No sabes qué es la vénula? Esta estructura del epitálamo se encuentra conectada con la glándula pineal y sirve de puente con otras partes del cerebro. Los núcleos avenulares se dividen en dos zonas diferenciadas: el núcleo avenular lateral, el núcleo avenular medial. Se ha comprobado que esta estructura está relacionada con el miedo y la depresión. Por ello, la estimulación de esta estructura cerebral permite mejorar el estado de la persona que sufre depresión. También se ha podido evidenciar que dichos núcleos participan en la evocación de emociones a través de determinados olores. Funciones del epitálamo. Ahora que ya sabes qué estructuras conforman el epitálamo y qué regula, te será más fácil comprender que las funciones que lleva a cabo el epitálamo se deben a la comunicación entre las partes que lo componen y su vinculación con el sistema límbico. Es decir, su funcionalidad se da gracias a las conexiones neuronales existentes en el cerebro humano. Las funciones desarrolladas por el epitálamo están relacionadas con la adaptación y supervivencia del ser humano. Entre las principales funciones de dicha estructura cerebral destacan las siguientes. Gestiona los ritmos circadianos, regula el ahorro de energía, libera melatonina a partir de la serotonina, contribuye al crecimiento y maduración sexual, relaciona determinados olores con emociones concretas, regula los ciclos de sueño y vigilia, modula el estado de ánimo, influye en la gestión de la motivación, regula los procesos emocionales, participa en la regulación de respuestas fisiológicas y modula los instintos. El tálamo. En cada gran ciudad existe un centro desde el cual sus ciudadanos pueden acceder al transporte público y así alcanzar su destino. En el caso del cuerpo humano, el sistema nervioso puede ser dividido en caminos principales, nerviosos que transportan a las personas, impulsos nerviosos desde y hacia dicha gran ciudad, el encéfalo. La anatomía del tálamo no es tan diferente al centro de una gran ciudad. Se encuentra convenientemente localizado en el centro del diencéfalo, profundo en la corteza cerebral, y actúa como un centro de relevo. Este recibe, envía e integra numerosos impulsos motores y sensitivos entre los centros superiores y la periferia. ¿Qué es el tálamo? El tálamo es, básicamente, un conjunto de sustancia gris, cuerpos de neuronas, formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una junto a la otra y además de tener la misma forma y tamaño, guardan una disposición simétrica, al igual que los dos hemisferios cerebrales que las cubren. Se comunican entre ellas a través de una especie de puente que las mantiene unidas y es llamado conexión intertalámica. El subtálamo es una estructura compleja vinculada a la gestión del movimiento corporal y que cuenta con gran multitud de conexiones con diferentes regiones cerebrales, como por ejemplo la sustancia negra y los núcleos rojos, si bien algunas de sus conexiones más importantes son con el globo pálido. Esta estructura forma parte del diencéfalo
y se sitúa entre el tronco del encéfalo y los hemisferios cerebrales. Concretamente se puede hallar por debajo del tálamo, del cual se separa mediante la zona limitante intertalámica, y por encima del mesencéfalo, también conectada con el hipotálamo. Además de las ya citadas, otras estructuras con las que el subtálamo se conecta incluyen la corteza motora y prefrontal o los ganglios basales. El metatálamo está conformado por dos eminencias con forma ovalada, los cuerpos geniculados en la cara caudal del diencéfalo, justo por debajo del extremo caudal del tálamo dorsal. Los cuerpos geniculados lateral y medial funcionan como estaciones de relevo talámicas primarias para el sistema auditivo y óptico respectivamente. El hipotálamo. Tal como su nombre lo sugiere, el hipotálamo es la porción del diencéfalo que se encuentra debajo del tálamo. De la misma manera que el tálamo, este se encuentra constituido por varias subdivisiones y núcleos, como la zona periventricular, la zona medial y la zona lateral. En la porción medial, este conforma la pared del tercer ventrículo por debajo del nivel donde se encuentra el surco hipotalámico. En la porción posterior, el hipotálamo se une con el tálamo ventral y mediante este también con el tegmento del mesencéfalo. Dentro de las funciones encontramos: el hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel fundamental en la regulación de los estados de ánimo, la temperatura corporal, el sueño, los impulsos sexuales, el hambre y la sed. Por su relación con la regulación de las emociones y los estados fisiológicos, se considera que el hipotálamo forma parte del sistema límbico, el conjunto de partes del cerebro relacionada directamente con la generación de las emociones. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Además, el hipotálamo está ubicado cerca del tronco del encéfalo porque interviene en las funciones básicas que garantizan nuestra supervivencia y que por lo tanto se realizan de manera involuntaria, sin que nos demos cuenta. Además de actuar como puente entre el cerebro y el sistema endocrino, coordina todo lo que se realiza a través del sistema nervioso autónomo, es decir, el que le envía órdenes a partes del cuerpo para que éstas se adapten a cada situación. Entre los procesos que se encarga de regular el hipotálamo se encuentran los niveles de sueño y el ciclo circadiano, la excitación sexual y la conducta asociada a ella, el nivel de hambre, la presión sanguínea, la tensión muscular, la temperatura corporal y los niveles de energía disponibles. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central localizada dentro del conducto vertebral. Se extiende desde el foramen magno hasta el nivel de la primera o segunda vértebra lumbar. Su anatomía refleja su función: conducir impulsos nerviosos entre el encéfalo y los demás órganos y tejidos del cuerpo. La médula es además el centro de los reflejos espinales. Estructura interna y tractos de sustancia blanca. Así como el resto del sistema nervioso central, la médula espinal posee dos componentes principales: la sustancia gris, que contiene principalmente los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca, que contiene los axones. Mientras que en el encéfalo la sustancia gris está distribuida principalmente en la periferia, formando la corteza cerebral, en la médula espinal es lo contrario. La sustancia gris se encuentra en la parte más central. Esa sustancia gris central posee una configuración diferente, como una forma parecida a la de una H o como una mariposa según otros autores. En el centro de la sustancia gris medular existe un conducto central que contiene líquido cefalorraquídeo. Este conducto se extiende a lo largo de toda la médula espinal y cranealmente se comunica con la cavidad del cuarto ventrículo. La sustancia blanca de la médula espinal se encuentra alrededor de la sustancia gris, delimitándola. Esta se divide en tres cordones: anterior, lateral y posterior. Cada uno de los cordones de la médula espinal contiene tractos ascendentes y o descendentes de sustancia blanca, que son las vías de transmisión de los impulsos nerviosos entre el cerebro y los demás órganos y tejidos. Por la médula pasan dos vías nerviosas, una aferente o ascendente y una eferente o descendente. Por la vía aferente viajan los impulsos desde los receptores sensoriales hasta el encéfalo, y por la vía eferente el encéfalo envía las respuestas a los órganos. Además, la médula espinal se encarga de controlar los reflejos. ¿Qué es el arco reflejo? Es un mecanismo neurofisiológico del sistema nervioso que se activa como respuesta a un estímulo externo.
como cuando nos damos un golpe fuerte o nos acercan una fuente de calor al cuerpo. Los movimientos reflejos son automáticos e involuntarios, ya que, a diferencia de lo que ocurre con gran parte de las vías nerviosas, las neuronas sensitivas transmiten los impulsos nerviosos a la médula espinal sin que lleguen al cerebro, lo que permite una respuesta motora más rápida y efectiva. Los arcos reflejos pueden ser de dos tipos, simples o compuestos. Si el proceso del arco reflejo solo interviene una neurona sensitiva y otra neurona motora, podemos hablar de un arco reflejo simple. En cambio, si hay otro tipo de neuronas implicadas, por ejemplo interneuronas, estaríamos ante un arco reflejo compuesto. Normalmente los arcos reflejos son compuestos o polisinápticos, es decir, su circuito está compuesto de varias conexiones sinápticas. Por otra parte, existen arcos reflejos en el sistema nervioso autónomo, la parte del organismo encargada del control de las funciones involuntarias del cuerpo, las vísceras, frecuencia cardíaca, digestión, etc., y el sistema nervioso somático, responsable de enviar la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, así como de conducir los impulsos nerviosos hacia los músculos esqueléticos para producir los movimientos voluntarios. Clasificación de los reflejos. En el cuerpo humano existen diversos tipos de reflejos. Hagamos un repaso. Primero, reflejos innatos o congénitos. Son reflejos comunes en todos los seres humanos. También reciben el nombre de incondicionados o absolutos, y su principal característica es que no es necesario un aprendizaje previo para llegar a adquirirlos, ya que son un mecanismo innato que nos protege de condiciones externas potencialmente dañinas, por ejemplo, la retirada de la mano al sentir una fuente de calor. Reflejos condicionados. Los reflejos condicionados son lo contrario a los innatos, esto es, se adquieren como resultado de un aprendizaje y de las experiencias previas ante determinadas situaciones y estímulos externos. El más conocido es el condicionamiento clásico o pavloviano, un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo con valor neutro que inicialmente no provoca ninguna respuesta termina produciendo respuestas automáticas por asociación con otro estímulo que normalmente las provoca. Tercero, reflejo miotático. El reflejo miotático o de estiramiento se produce cuando estiramos un músculo y este provoca una reacción de contracción opuesta al estiramiento. El más conocido quizás es el reflejo rotuliano, que se suele explorar en la consulta médica y consiste en percutir el tendón rotuliano con un martillo de reflejos, con el objetivo de que la persona responda con una contracción brusca del músculo cuádriceps femoral. Cuarto, reflejo de automatismo medular. Este tipo de reflejo se produce cuando existe un traumatismo y se lesiona la médula espinal. Esta se desconecta del cerebro y el segmento inferior produce la respuesta del arco reflejo. Algunos de estos reflejos también intervienen en el funcionamiento de la vejiga o el recto, en la reaparición del tono muscular o en la realización de determinados movimientos involuntarios. En conclusión, el sistema nervioso es importante porque es el que conecta al ser humano con el medio ambiente y le permite interactuar en él. Además de que el sistema nervioso es el que da la capacidad de movimiento, ya sea involuntario como pestañear o respirar, o voluntario como mover la mano y permite la reacción a los estímulos tanto internos como externos, mandando señales al cerebro para una rápida respuesta. También participa prácticamente en todas las funciones de nuestro cuerpo. Se podría decir que la integridad estructural y funcional del sistema nervioso es determinante para el bienestar diario del cuerpo. También los actos reflejos son importantes porque son una forma rápida de poder diagnosticar el sistema nervioso. Si el individuo no responde a los estímulos, quiere decir que existe algún problema en las conexiones del cuerpo o algún tipo de lesión. Para finalizar, encontramos las referencias de la información que les hemos brindado a lo largo del video. Muchas gracias por ver esta presentación, esperamos que toda la información haya sido de su agrado e interés.